Vamos a hacer algunas otras modificaciones. Por ejemplo, aquí en la parte del formulario vamos a activar los iconos de cerrar, minimizar y maximizar, que nos pueden servir en su momento. Bueno, ahora nos vamos a la parte de clases y ahí vamos a crear una nueva clase. Vamos a darle clic derecho, new Java Class, y esa clase pues la vamos a colocar, en este caso, cálculos. Le vamos a colocar aquí pH de prisma hexagonal. Vamos a darle finalizar y listo. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con los cálculos específicamente del prisma hexagonal. En primer lugar, pues vamos a crear el método, ¿verdad? Vamos a colocar aquí método para el cálculo del volumen. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí public double, ¿verdad? Y vamos a colocarle aquí volumen del prisma hexagonal. Vamos a colocarle así. Entonces aquí necesito el valor del lado, necesito el valor del apotema y necesito el valor, en este caso, de la altura. Eso es lo que necesito aquí. Entonces fíjense bien, vamos a colocarle aquí return, y aquí pues aplico la fórmula 3 por el valor del lado por el apotema por la altura, y ahí tenemos la fórmula. Si se dan cuenta, es bien sencillo esto aquí. Vamos con el siguiente. Ahora necesito un método para el cálculo del área superficial. Bien, entonces aquí public double, ¿verdad? AS de área superficial, y vamos a colocar aquí necesito el valor del lado, necesito el valor del apotema y la altura. Entonces, si se dan cuenta, pues son los mismos parámetros en este caso. Return, vamos a aplicar la fórmula 6 por el valor del lado por, y entonces aquí vamos a necesitar el apotema más la altura. Y ahí está, miren. Ahí ya tenemos la fórmula. Vamos con el otro. El método para el cálculo, en este caso, del valor de, en este caso, del lado, apotema y altura. Resulta que cuando nosotros estamos calculando, por ejemplo, vamos a irnos aquí al prisma hexagonal. Cuando nosotros estamos calculando ya sea el valor del lado en función del volumen, ya sea el valor de la altura o el apotema en función del volumen, resulta que al despejar esa fórmula, si ustedes despejan la fórmula de volumen, que la primera que están viendo aquí en el diseño del formulario, si ustedes despejan cualquiera de ellas, resulta que va a ser volumen dividido 3 veces, y ya sea una combinación, en este caso, de lado o apotema, lado o altura y apotema. Entonces resulta que esa fórmula es común, en este caso, para los tres. Entonces eso me facilita a mí el trabajo. Entonces aquí, dentro de los métodos, con este método voy a calcular el valor del lado de la figura del hexágono, ¿verdad? Apotema y la altura. Esto teniendo el volumen en común, ¿verdad? Entonces vamos a colocar esta fórmula. Public double, lado, y lo vamos a colocar aquí, fíjense, vamos a colocarle lado, apotema y altura. Lo voy a colocar así porque es una mezcla de las tres. Vamos a necesitar, fíjense que vamos a necesitar el volumen. Vamos a dar el volumen. Vamos a necesitar en este caso cualquiera de los valores. Entonces, como es una fórmula para los tres, voy a colocarle B1 y B2. Simplemente valor 1, valor 2. Ese valor 1 y valor 2, ¿a qué es igual? Puede ser la combinación entre lado y apotema, puede ser la combinación entre apotema y altura, o altura y lado, cualquiera de estos. Porque la fórmula es la siguiente, fíjense, vamos a colocar aquí entre paréntesis, volumen dividido, en este caso, vamos a colocar aquí 3 por volumen 1 por volumen 2,
o bueno, no volumen, sino que valor, perdón, ahí. Y ahí está, miren. Simplemente, bueno, aquí estos paréntesis pues están de más, podríamos quitarlos, ahí está. Y ahí está la división, volumen dividido 3 veces el valor 1 por el valor 2. Valor 1 por valor 2, ¿a qué hace referencia? Pues puede ser equivalente ya sea a la combinación del lado apotema, apotema altura o lado altura, cualquiera de esas combinaciones. Esa es una ventaja para esa fórmula. Vamos a ir por otro, por ejemplo, el método, en este caso, para el cálculo del valor de, en este caso, del lado de la figura teniendo el área superficial. Aquí sí va a variar un poquito. Despejar en este caso, si nos vamos al prisma hexagonal, si yo necesito usar el área superficial del envase como base para encontrar el lado, aquí sí pues vamos a tener que usar una fórmula específica para encontrar el lado, pero sin embargo, si yo necesito encontrar el valor del apotema y la altura, resulta que esos dos sí tienen la misma fórmula en común, teniendo en este caso el área superficial y el valor del lado en este caso como otros factores que no van a cambiar. Entonces esa fórmula sí puedo reusarla para apotema y altura. Entonces ahorita vamos a trabajar esto. Entonces, por ejemplo, si yo despejo la fórmula para encontrar en este caso el lado en función del área superficial, va a ser esto. En este caso, lado del prisma hexagonal va a ser igual a doble, necesito el área superficial, así lo vamos a colocar a la variable, necesito el apotema y necesito la altura. Entonces aquí, return, vamos a colocar la fórmula, el área superficial dividido en este caso, dividido 6 por, en este caso, sería apotema más altura. Entonces esa va a ser nuestra fórmula. Fíjense, el área superficial la vamos a dividir entre el producto de 6 por la sumatoria de apotema más altura. Y ahí está. Ahora vamos a crear otro método. El otro método para el cálculo, en este caso, del valor del apotema y la altura, ¿verdad? Teniendo el área superficial. Entonces aquí, public double, aquí ya puedo utilizar lo que les decía. Vamos a colocarle apotema y altura, en este caso. Y para eso necesito el área superficial, necesito el valor del lado, y pues necesito uno de los valores, ya sea apotema o altura. Entonces vamos a colocar B1 aquí como el último parámetro. Entonces voy a colocar aquí return, por ejemplo, el área superficial, en este caso dividido 6 por, aquí puse 8, 6 por el valor del lado, ¿verdad? Vamos a agregar otro paréntesis aquí porque me va a servir, menos, vamos a ver aquí, perdón, aquí vamos a hacer esta modificación porque ahora el menos, este menos lo va a restar a toda la operación. Entonces primero aquí el área superficial dividido 6 por el valor del lado menos el valor, en este caso ya sea del apotema o la altura, y ahí ya tengo mi fórmula. Muy bien, y pues ahora el último método para el cálculo, en este caso del área superficial de la caja, ¿verdad? De la caja, la que va a contener los envases. En este caso va a ser public double área superficial de la caja. ¿Qué necesito ahí? El valor del lado y el valor de la altura. Esos son los dos parámetros que necesito. Vean, pues, voy a declarar variables internas.
double largo, por ejemplo, necesito encontrar el largo de la caja, va a ser igual al lado por 2 por 3, ¿verdad? En este caso, este por 2 va a hacer referencia a que como voy a utilizar el valor del apotema, pues entonces necesito multiplicarlo por 2. Vamos a colocar el ancho, va a ser igual al valor del lado por, en este caso, por 2 por 2. Y ahí está, miren. Ahí ya tenemos largo y ancho. El apotema en este caso es como decir que es equivalente al radio, es del valor del centro a uno de los extremos, en este caso de los vértices de la figura. Entonces lo multiplico por 2 para sacar la medida completa. Ahora, en el return, aquí voy a colocar la fórmula. Largo, en este caso, largo por ancho, porque si ustedes recuerdan, no tenía tapadera, en este caso la caja. 2 por largo por la altura, ¿verdad? El otro sería 2 por el ancho por la altura. Y ahí tenemos la forma. Largo por ancho, 2 por largo por la altura y 2 por ancho por altura. Si el problema lo modificáramos y dijéramos que la caja principal que va a tener los envases iba a tener tapadera, entonces aquí pues le agregamos el 2 por largo por ancho, ¿verdad? Entonces ahí ya lo estaríamos modificando. Muy bien, ahí ya tenemos ya los métodos necesarios. Todos estos métodos los vamos a utilizar para el cálculo. Muy bien, me voy a mi formulario, me voy a la parte de calcular. Bueno, y aquí pues necesito hacer diferentes modificaciones, en este caso en función del prisma hexagonal, porque necesito también ir verificando aquí lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué variables necesito? Lado, el valor del lado, por ejemplo, la altura y el apotema. Estos pues son los valores que necesito para el cálculo de estas figuras. Aquí vamos a generar una instancia a la clase, en este caso cálculos prisma hexagonal. Nos vamos a colocar aquí cálculos prisma hexagonal, ¿verdad? Vamos a colocarle una variable, sea igual a new, en este caso cálculos prisma hexagonal. Ahí está. Muy bien, ahí ya tenemos nuestra instancia generada. Y ahora pues vamos a tener que ir uno por uno. Por ejemplo, vamos a tener que ir aquí con eso. Si por ejemplo CHK1, ¿verdad? Si el primer checkbox es el que está seleccionado, is selected, lo vamos a colocar aquí. Entonces aquí ya voy a empezar con todos mis... Vamos a cortar este aquí, lo vamos a pegar aquí. Entonces voy a necesitar, fíjense, necesito en este caso pues el valor del lado y la altura, ¿verdad? Pero también necesitamos apotema. Apotema va a ser igual a double.parseDouble. ¿Y qué necesitamos aquí? txt apotema.getText. Ahí ya capturé el valor de los tres. Ahora pues necesito usar los métodos respectivos. Vamos a ver si me sirven en este caso estos de aquí. Vamos a cortar esto de acá y lo vamos a pegar aquí. Si se dan cuenta, estoy reutilizando algunos elementos que ya teníamos aquí preconfigurados, ¿verdad? Entonces esto lo podemos borrar, pero no nos va a servir. Por ejemplo, para el volumen, a partir del lado apotema y altura, pues entonces vamos a colocar txt volumen, va a ser igual. Aquí tengo el string, en este caso value of, y vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, ca punto, aquí ya no es volumen cuadrangular en este caso,
Entonces aquí ya voy a venir y voy a borrar este primero, ¿sí? Por ejemplo. Entonces aquí necesito, en este caso, sea punto el volumen específicamente en función del prisma hexagonal. ¿Qué necesito acá? Pues necesito el valor del lado, del apotema, y necesito el valor de la altura. Entonces, si se dan cuenta, tengo lado, apotema y altura. Ese es el orden en que pues, los necesito enviarlos, ¿verdad? Entonces aquí pues me está marcando un error. Puede ser que tenga un paréntesis de más, y ahí está, miren. Si ustedes observan, un paréntesis de más en su momento pues nos puede dificultar las cosas. Este otro de aquí vamos a tener que borrarlo también. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí sería CA para el área superficial del envase. Por ejemplo, lo vamos a buscar aquí, el AC. Ahí está. Necesito para esto, necesito otra vez el lado, necesito apotema y necesito la altura. Listo. Ahí ya estamos. Lo mismo voy a hacer con este. Voy a borrar esto. Y aquí, por ejemplo, necesito el área superficial de la caja. El área superficial de la caja, en este caso, necesito enviarle lado y altura. Entonces, para el lado superficial de la caja o el área superficial de la caja, pues solo lado y altura. Ya están los datos y listo. Si se dan cuenta, ahí ya tengo ese primer cálculo. Si hacemos la prueba, vamos a hacer las pruebas. Vamos a hacer aquí prisma hexagonal. Le doy clic en general. Entonces, por ejemplo, puedo colocar aquí 6, qué sé yo, 16 y 5. Le damos calcular. Y ahí está, ya nos hace el cálculo. Ahí ya está funcionando muy bien. Ahora nuevo también. Solo me falta agregarle lo del apotema. Entonces vamos a hacer esa modificación de una vez. Vamos a buscar aquí el método tipo void, que es el de nuevo. Y aquí, por ejemplo, vamos a agregar txt apotema.setText. Y pues ahí está, ya lo limpiamos. Con eso ya lo limpiamos. Bueno, vamos a la siguiente fase. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar else if si el chk2.isSelected, si este es el que está seleccionado, fíjense bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues fíjense que acá voy a agregar una variable nueva, volumen, porque ahora resulta que ya para el CHK2, 3 y 4 ya el volumen es un factor importante para el cálculo. Entonces voy a colocar aquí que volumen va a ser igual a double, en este caso, punto parse double. Entonces, ¿qué voy a necesitar encontrar aquí? Obtener txt volumen punto get text. Ahora necesito agregar el volumen, en este caso a la figura, para hacerlo funcionar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ¿qué más necesito? Necesito la altura y el apotema. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Muy bien, ahí estamos. Ahora, ¿qué necesito hacer aquí? En este caso, pues ya venir y aplicar en este caso los diferentes cálculos en función de la clase. Bueno, entonces, en primer lugar necesitamos encontrar o realizar el cálculo del valor del lado. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Fíjense, vamos a reusar código. Voy a copiar esto de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Lo vamos a pegar. Solo voy a modificarlo. Así de sencillo. Para irnos facilitando. Por ejemplo, aquí es txtl del valor del lado. Aquí pues me está marcando errores porque no son los valores que corresponden, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito aquí? Pues número 1, pues voy a venir, voy a colocar aquí sea punto
Y necesito encontrar el valor del lado en este caso. Y el valor del lado en función del volumen, si ustedes recordarán, pues es este. Lado AP, lado, apotema y altura. ¿Qué necesito enviarle? Pues ya no puedo enviarle lado, necesito enviarle el valor de volumen, ¿verdad? Volumen, apotema y altura. Ahí está. Ya con eso encuentro el valor del lado. Bien. El área superficial del envase. Bueno, el área superficial del envase necesita en este caso, pues agregarle el valor del lado, ¿verdad? Pero ahora el valor del lado, apotema y altura en este caso, debo modificarlo. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta aquí, este valor del lado ya no me funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues bueno, bien sencillo. Voy a copiar este método. Miren, hay que tener cuidado con los paréntesis cuando hagamos esas modificaciones. Entonces aquí, por ejemplo, voy a venir y voy a pegar esto. Y si se dan cuenta ustedes, ahí ya tengo el valor del lado, apotema y altura. Ahora lo mismo pasa con el área superficial de la caja. El área superficial de la caja, en este caso, pues necesita el valor del lado. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Selecciono esto, pego lo que había copiado de la fórmula del lado y ahí está. Y ya llené este. Vamos a hacer la prueba para ver si nos está funcionando correctamente. Entonces siempre recuerden hacer las pruebas respectivas. Entonces ahora voy a seleccionar este lado, no lo tengo, pero sí tengo el volumen. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí 16, creo que le había colocado del valor de la altura, apotema 5, y creo que había dado 1440 en este. Vamos a darle a calcular y ahí está. Entonces ya me calculó el valor del lado, que era 6, y ahí ya nos está funcionando. Entonces quiere decir que nuestros cálculos están correctos. Hasta el momento vamos bien. Bueno, vamos a tratar la manera de ir avanzando. En este caso, si chk3.isSelected. Ahora nos toca en este caso, pues la tercera casilla de verificación. Bueno, en este caso, pues ahora resulta que el valor que no conocemos es el apotema, ¿verdad? Ese es el que no conocemos. Entonces vean, pues voy a reusar código, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Volumen lo necesito. Altura pues lo voy a necesitar. Y ahora en lugar de apotema pues vamos a colocar el valor del lado. Así de sencillo, miren, valor del lado aquí. Entonces aquí TXTL del lado. Ahora aquí pues voy a encontrar apotema. Quito la opción del lado y voy a dejar apotema. Entonces ahora fíjense, para apotema en este caso pues necesito el volumen, ¿verdad? Necesito el lado y la altura. Entonces aquí volumen, necesito el valor del lado y el valor de la altura, y ahí ya lo tengo. Para el área superficial, en este caso del envase, en este caso pues voy a necesitar el valor del, vamos a ver aquí, por ejemplo tenemos que modificar algunas cosas. Por ejemplo esto aquí en el área superficial del envase, el lado ya lo tengo. Entonces necesito encontrar en este caso el lado en lugar del apotema. Entonces ahí ya copio esta fórmula. Esta es la esta fórmula de aquí, pues ya va a ser la del apotema, y ahí está, miren. Y aquí hago lo mismo, sustituyo en este caso la parte del apotema, pero debo verificar bien esto. Por ejemplo, esto que está aquí es el valor del lado, y el valor del lado ese sí lo tenemos, y el valor de la altura también lo tenemos. Entonces para lo que es apotema pues simplemente modifico el valor del área superficial del envase y ahí está. Ya con esto pues ya modificamos prácticamente este tercero. Vamos al cuarto, else if el chk4.isSelected. Entonces aquí, ¿qué va a pasar con este? Bueno, resulta que en el anterior
en el anterior específicamente, pues no tenía el apotema. Pues ahora resulta que es al revés. Para el CHK4 necesito encontrar la altura. Entonces voy a volver a copiar. Vamos a copiar esto. Vamos a modificar esto de aquí. Lo vamos a pegar. Ahí está. Entonces vean, pues volumen lo voy a tener. Aquí en lugar de altura, pues vamos a colocar apotema. Listo. Y aquí pues va a ser AP de apotema y el lado. Estos valores ya los tengo. Aquí en lugar de apotema, pues necesito en este caso encontrar la altura. Vamos a colocarle aquí. Vamos a ver qué valor tiene altura. Es la A minúscula. Ahí estamos. Entonces TXTA. Necesitamos encontrar la altura. Bueno, entonces para encontrar la altura aquí, pues la fórmula es la misma. Lo único que aquí en lugar de altura, pues debo enviarle el valor del apotema, simplemente. Y ahí ya lo modificamos. Bueno, en el área superficial del envase, yo necesito el valor del lado. Necesito el valor en este caso, del apotema. Y necesito la altura. Entonces aquí, esto de aquí, lo vamos a modificar. Vamos a colocar apotema. Y si se dan cuenta aquí, ahora pues me va a marcar la altura como un error. Entonces aquí voy a copiar esto. Y esto es lo que voy a pegar en lugar de la altura. Y ahí está. Y lo mismo va a pasar con este. Aquí, altura, pues debo sustituirla por la fórmula. Y ahí está. Entonces yo ya tengo el valor de la altura. Si se dan cuenta, el lado apotema y altura, esta fórmula que está aquí está en función de la que trabajamos en el área de las clases. Aquí en cálculos, prisma hexagonal. Entonces si se dan cuenta, para encontrar en este caso lado y apotema y altura usamos la misma fórmula, esta que está aquí. Entonces esta no cambia, por eso es que solo le mando, ya sea valor 1 o valor 2, son con los que voy jugando con las diferentes combinaciones en este caso. Y entonces ahí ya tenemos el área superficial del envase, la caja en función de la altura que no la tenemos y los otros valores. Entonces ahí ya tenemos la primera parte, por decirlo de cierta manera. Si ejecutamos el programa, ya tendríamos prácticamente 4 opciones listas. Entonces aquí ya vimos esta. Ahora apotema, imagínense, aquí se bloquea apotema. Entonces aquí el valor del lado 6, 16 y aquí que era 1440, si no estoy mal, calculamos y ahí está. 5 nos da de valor de apotema. Está funcionando bien esto. Vamos a limpiar esto. Ahora por ejemplo con la altura, no tengo la altura, el valor del lado va a ser 6, el apotema es 5, por ejemplo, el volumen 1440. Vamos a calcular y ahí está, 16 para la altura. Si nos está funcionando correctamente estas primeras 4 opciones. Ahora pues vamos a trabajar en función del área superficial. Ahora pues ya va a variar un poquito la parte de las fórmulas, pero si se dan cuenta ustedes, rápidamente hemos ido avanzando con esto. Bueno, me voy a la parte de código. Ahora pues nos tocaría trabajar con el CHK5, ¿verdad? Entonces aquí sí, CHK5.isSelected. Si está seleccionado en este caso, pues voy a hacer lo siguiente. Para el CHK5, pues ahí sí voy a hacer algunas modificaciones específicas. Vamos a ver, voy a ir aquí a la parte de arriba y voy a buscar. Vamos a ver. Este de aquí. Este es el que me va a servir. Fíjense, voy a copiar ese, vamos a pegarlo. Solo que ahora en vez de volumen, ya no necesito volumen, sino que necesito el área superficial. O sea, superficial en este caso. Y aquí por ejemplo vamos a colocar área superficial, va a ser igual a double.parseDouble. Aquí txt área superficial, en este caso del envase es el que necesito. Ahí estamos. Necesito el valor de la altura y el valor del apotema. Ahí está, eso ya lo tenemos bien. Entonces, ¿qué necesito encontrar? Bueno, necesito encontrar el valor del lado en función de ese.
Entonces aquí resulta que este sí tiene una fórmula específica para esto. Sea punto, en este caso, pues necesito encontrar el valor del lado en función, en este caso, vamos a buscar aquí la fórmula. Aquí está. Necesito esta, lado del hexágono. Entonces le damos clic acá. ¿Qué valores necesito? El área superficial. Necesito apotema aquí. Y necesito la altura. Esos son los tres valores que necesito. Para el área superficial del envase, en este caso, pues ya no necesitamos área superficial del envase, sino que ahora lo que necesitamos aquí es el volumen, ¿sí? Porque el área superficial del envase es lo que estamos usando ahora como parámetro. Entonces necesito encontrar el volumen y el área superficial de la caja. Entonces acá resulta que este de aquí pues lo vamos a tener que cambiar. Entonces aquí sea punto y necesito encontrar en este caso el volumen, ¿verdad? Entonces necesito encontrar esto, volumen. Y para el volumen pues necesito, vamos a borrar un momento esto. Ahí está. Para el volumen voy a necesitar en este caso el área superficial, ¿verdad? Pero bueno, no, aquí vamos a necesitar el valor del... Vamos a ver qué tenemos, apotema, altura, y necesito el valor en este caso del lado. El lado de la figura. Entonces voy a copiar esto y voy a pegar eso acá. Aquí está. Fíjense bien, pues necesito el valor del lado, necesito el apotema y la altura. Y ya me funciona correctamente. Y para el área superficial de la caja, en este caso pues voy a necesitar el valor del lado y la altura. Entonces para el valor del lado, borro esto porque esta es una fórmula anterior. Fíjense, pues, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos reusando las fórmulas y no perdernos. Por ejemplo, esta es la fórmula anterior. Entonces yo necesito la fórmula que acabo de copiar, que es esta. Esta de acá pues me va a servir a mí para encontrar el valor del lado. Ahí está, la copio y la pego y ya estamos. Entonces ya tenemos nuestra primera fórmula, el CHK5. Vamos a ir avanzando y después vamos a hacer las pruebas. Si por ejemplo CHK6.isSelected, ahí está. Ahí voy. Aquí me confundí. Punto isSelected, listo. Aquí estamos. Ahora aquí pues lo que voy a hacer es que voy a rehusar esta fórmula o este código porque ya está en función del área superficial. Necesito el área superficial, pero el CHK6 por ejemplo necesita el área superficial, el lado y la altura. La altura ya lo tenemos, entonces necesito aquí en lugar de apotema vamos a colocar en este caso el valor del lado, porque ahora se supone que el valor del lado es el que no conocemos. Entonces aquí en lugar de L vamos a colocarle apotema. ¿Qué necesito acá? Pues resulta que en este como tal sí voy a tener que ir modificando la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo necesito encontrar apotema y altura. Entonces sería el APH en este caso. Entonces para esto necesito el área superficial, el valor del lado y la altura. Ahí ya lo tenemos. Para el volumen, pues resulta que en la parte del volumen, fíjense bien, aquí, este de acá es el valor del lado. Entonces aquí, el lado sí lo tengo, pero lo que no tengo es el apotema. Entonces acá voy a copiar esto. Fíjense, pues solo estoy reusando las fórmulas, modificando y listo. Aquí copio y pego la fórmula que es del apotema, altura, ya encuentro volumen. Y aquí en este otro, aquí sería lado por altura. El lado ya lo conocemos, entonces quito esta fórmula, porque el lado sí es un valor conocido, igual que la altura. Entonces ahí pues no habría ningún problema.
Yo lo que aquí borré de más. Miren, este por ejemplo es un error. Aquí vamos a tener que regresar. Aquí, listo. Ahí está, miren, lado y altura. Muy bien. Aquí vamos a agregar el otro. Else if chk7.isSelected. De hecho, este como es el último, pues solo se podría agregar el else. Sin embargo, pues podemos agregarlo así más específico para que no tengamos ningún inconveniente al final. En este caso, pues ya vimos todo en función de, en este caso, del lado del apotema. Me falta la parte de la altura. Entonces vamos a pegarla. Por aquí vamos a borrar esto. Este fue lo último que copié. Voy a copiar esto de aquí. Lo vamos a pegar. Y entonces aquí, pues ahora voy a tener, en este caso, para el CHK7, el área superficial, apotema y el lado. Entonces aquí, en lugar de altura, vamos a colocar apotema. Entonces aquí vamos a colocar AP. Y aquí en lugar de AP vamos a colocar altura, TXTA. Así le colocamos. Nos resulta que aquí pues necesito venir y obtener para el apotema. Necesito el área superficial, el lado. Y aquí en lugar de altura, apotema. Ahí está, miren. Ahí ya está modificado. El volumen como tal, pues el volumen en este caso necesita del valor del lado. Este que está aquí es el apotema. Voy a tener que cambiar esta fórmula. Apotema ya es un valor conocido, y lo que no tengo es la altura. Entonces la altura es la que calculo con este método. Copiamos, pegamos en lugar de altura y ahí está el valor de altura. Muy bien. Y lo mismo pasa con este, el último, del área superficial de la caja. Lado y altura, pero la altura es la que no la conocemos, es la que estamos encontrando ahorita. Entonces simplemente pego la fórmula que acabo de copiar, que es esta, para encontrar la altura, la pego y ya está. Y ahí ya tenemos todas las opciones listas. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver esto. Aquí figuras, prisma hexagonal. Ya probamos estas primeras 4, ahora vamos con esta. Lado desde el punto de vista del área superficial, ¿sí? Vamos a colocar altura 16, apotema era 5 por ejemplo, y el área superficial, este sí no me acuerdo el valor, voy a agregar uno aproximado, 750 creo que era. Entonces vamos a calcular 5.95, era un 7 y algo, entonces bueno, pero vamos a usar estos valores. Entonces fíjense bien, entonces aquí 5.95 me dio el valor del valor del lado. Bueno, vamos a dejarle nuevo aquí. Entonces aquí por ejemplo voy a hacer un cálculo general solo para ver los valores originales. 16 creo que era aquí, y 5. Vamos a hacer el cálculo. A 756 era el valor del área superficial. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos ahora aquí con este apotema. Por ejemplo, el valor de lado es 6, altura es 16 y el área superficial 756. La vamos a calcular y ahí está. Miren, apotema es 5 y 1440. Está funcionándonos muy bien todo esto. Vamos con el otro. Aquí la altura, el lado es 6 en este caso, apotema es 5 y 756 de este vamos a calcular. Y ahí está, miren, 16 de altura y 1440, nos llena todos los datos. Está funcionando correctamente el programa hasta el momento, estamos bien. Bueno.